Amados hermanos de la Iglesia Cristiana Congregación de Cristo, les saludamos en el nombre maravilloso, precioso, soberano de Cristo Jesús, Señor nuestro. También a todos los amigos y las amistades que nos puedan estar sintonizando a través de este medio, les saludamos y vamos a hacer una corta oración para sumergirnos en las aguas del Espíritu, para que podamos, a través de la presencia divina de Cristo Jesús, que es aquel que nos da la llave para entrar a la presencia del Padre en Cristo Jesús, por la entrega de su cuerpo y derramamiento de su sangre, podemos entrar justificados, perdonados, pero más que perdonados, justificados en Cristo Jesús, y bajo la unción de su Santo Espíritu podamos nosotros entender y comprender lo que Dios nos está hablando, así como habló en el antiguo pacto por medio de sus santos profetas. Nos abre a nuestros corazones por medio de su palabra, la cual nos hace entender y comprender sabiduría de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por estos momentos preciosos de estar en tu presencia, Señor, por Cristo Jesús, por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás presente, Señor. El Padre, porque el que recibe al Hijo recibe al Padre, vendremos allí, haremos morada en Él. Gracias, Padre. Padre de todos los espíritus y Dios de toda carne. Gracias porque eres el Padre perfecto. Gracias porque tú, que lo conoces todo, suples todas nuestras necesidades y aún nos haces ver nuestras debilidades y flaquezas, las cuales tú cubres con tu amor, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer, porque de tal manera nos has amado que has enviado a tu amado Hijo para que a través de Él podamos tener vida. Con su muerte nos dio vida, resucitando nos ha justificado más que perdonado, como herederos y coherederos de Dios en Cristo Jesús. Gracias por la unción de tu Santo Espíritu. Si no fuera por tu Santo Espíritu, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos huérfanos, abandonados, Señor, Padre, expuestos, Señor, a todo tipo de la maldad del enemigo, Señor. Gracias por tu divino y santo consolador, que se opone a toda obra de las tinieblas, Señor, que se resiste en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, a todo el misterio de la iniquidad, como dice en 2 de Tesalonicenses. Te damos gracias en esta tarde preciosa por habernos dado este privilegio de hablar tu palabra, de compartir tu palabra, y también, Señor, de que no solamente podamos, Señor, compartirla, sino también nosotros ser edificados, porque se cumple lo que tu palabra dice, que dando es como recibimos, medida apretada, remecida, llena darán en tu regazo. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estos momentos gloriosos. Amén, amén y amén. Amados hermanos, en esta tarde vamos a desarrollar el tema, el carácter del llamado a la fe. El carácter del llamado a la fe en Cristo Jesús. Eso está en el libro de Habacuc 3:19. Vamos a abrir el libro de Habacuc. Habacuc es un profeta menor. Habacuc fue contemporáneo de Jeremías. Fue profeta también, pero profeta menor, porque Jeremías fue profeta mayor, puesto que podemos ver en el libro de Jeremías mucha revelación de parte de Dios al pueblo de Israel y al mundo entero. Podemos ver también en el libro de Habacuc, que solamente consta de 3 capítulos, pero preciosos. Habacuc, como dije, fue contemporáneo de Jeremías, y en el 12º reinado de Josías, él fue profeta. Y no solamente él pudo ver la gloria de Dios, porque el rey Josías fue un rey conforme al corazón de Dios, sino también pudo ver las calamidades que pasó cuando después de su muerte sus hijos tomaron el reinado. Hijos rebeldes, hijos desobedientes, hijos verdaderamente de vergüenza y de decepción para el corazón del Padre de todos los espíritus, de nuestro Padre Celestial, y posiblemente también de una decepción si el rey Josías hubiera vivido. Entonces,
castigo, Dios envió al pueblo de los caldeos y dirigido por Nabucodonosor. Después también en este mismo, aquí hay 3 partes de este libro de Habacuc, que consta de 3 capítulos. La primera parte son las calamidades que los caldeos hicieron en Jerusalén. Segundo, la humillación, porque también Dios humilló a aquellos que fueron instrumentos de juicio de parte de Dios para su pueblo. Y tercero, podemos ver en el capítulo 3 esta oración de Habacuc. El capítulo 3 es una oración, pero más que una oración, es un poema sublime, hermosísimo, que habla de la grandeza de Dios, en los momentos sublimes, en los momentos de calamidades, en los momentos de desastres. Habla de la grandeza de Dios. Es un tema portentoso y es lo que nosotros mismos podemos ver y experimentar, que en un momento podemos estar en grandes problemas y en otro momento ver la mano de Dios que aquieta todas las embestidas de la vida, todos los problemas o dificultades que el maligno levanta. Dios se encarga de poner en orden, y así como Cristo en la barca, cuando estaba él descansando, y aún dentro de la barca, alrededor de la barca, hubo una tremenda tempestad, y sus apóstoles desesperados luchando por su vida, porque los vientos arreciaban y las aguas del mar también. Entonces ellos, desesperados, cuando vieron que ya nada podían hacer, clamaron a Jesús, que estaba descansando. Y era al instante que se puso de pie, reprendiendo a las olas gigantescas, amenazadoras contra la vida y contra la barca y la vida de aquellos que estaban en la barca, y los vientos tempestuosos que se habían unido contra esa pequeña barca, para destruirla. Pero Cristo se levantó y al instante, con su sola palabra, Él puso en orden y puso paz a los vientos y a las aguas. Ese es nuestro Rey soberano. Ese es el Dios todopoderoso. Habacuc lo pudo ver. No escuchó el mensaje de Cristo, pero a través de la unción del Espíritu Santo podemos ver más allá, porque el Espíritu es la eternidad de Dios. Y podemos ver mucho más allá de lo que nuestra propia naturaleza o nuestro propio conocimiento, sabiduría o entendimiento, revelación nos muestra. Podemos ver más allá a través de la unción del Espíritu Santo, que es la personalidad de Cristo Jesús en nosotros. Podemos ver más allá. Por eso es que cuando tenemos algún problema, alguna necesidad, en Mateo capítulo 11, versículo 28, podemos venir a nuestro Padre Celestial. No podemos vivir sin Él. Tenemos que venir sí o sí a su presencia. Sin Él hay un desasosiego, hay una inquietud latente. Es como aquel, es un ejemplo muy pobre, porque no se compara, pero aún así tenemos hambre y no sabemos cómo mitigarla. Y si no hay en ese momento, pues podemos contenerla por un tiempo, pero todo tiene límite, porque el hambre que tenemos en el cuerpo para satisfacer la necesidad de nuestro cuerpo no se compara a la necesidad del hambre del espíritu que el hombre tiene cuando tiene la relación íntima, una relación profunda, una relación perpetua con Cristo. Es que nada ni nadie puede saciar esa hambre que Dios pone en nuestro corazón. Nada ni nadie. Tenemos que buscarle como sea y como fuere. Los testimonios de aquellos que han partido con el Señor son inmensamente gratos de su pueblo, que hasta el último instante han estado declarando la palabra de Dios, han estado clamando a Él. Cristo Jesús es un tremendo testimonio. Hasta el último instante Él estuvo hablando con su Padre, porque nada puede saciar esa necesidad de estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Cristo
Cristo en esa cruz, en esa agonía atroz de muerte, Él tenía necesidad de estar hablando con su Padre, de tener esa comunión, ese alimento espiritual que le daba fuerza aún a ese cuerpo quebrantado, a ese cuerpo exánime, a ese cuerpo que ya estaba a punto de darse por vencido. Sin embargo, el alma, el espíritu que está en el cuerpo está clamando hasta el último instante por la presencia de su Creador. Y esa es la maravilla que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, expuestos a nuestras propias necesidades, necesitando de fulano, de sultano, de mengano, o contándole nuestros problemas, contándole nuestra necesidad para ver si así podríamos saciar nuestras grandes necesidades del alma, tomando decisiones que a la larga nos decepcionaban, creciendo en amargura, creciendo en decepción, creciendo en un afán de ponernos a la defensiva en cualquier situación, de no permitir que nos hieran, porque entendíamos que nadie podía entender nuestra necesidad, ni aún nuestros amados padres, porque los padres son un regalo de parte de Dios precioso. Pero el regalo perfecto es Cristo Jesús, porque aún nuestros padres en su grande amor no han podido suplir toda la necesidad del alma, del espíritu, porque ellos no son dioses. El único Dios verdadero que puede suplir el alma, el espíritu y aún el cuerpo es nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús manifestado en carne. Ese Dios, ese Padre eterno, que es el Padre de todos los espíritus, que es el Dios de toda carne, que de tal manera ha amado al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios el Padre a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo, a través de Jesucristo, su Hijo, sea salvo. Pero el mundo no lo ha entendido. El mundo no lo ha entendido. Y más bien han distorsionado su palabra y lo ven a Cristo como un enemigo. Es increíble, amados hermanos y amigos, ver de qué manera cuando uno está muerto espiritualmente hace cosas aún contra sí mismo, contra su propia vida, contra su propia naturaleza, contra su propia familia, contra sus propios padres, contra sus propios hijos. Es increíble entender y comprender cómo cuando estamos muertos espiritualmente y solamente trabaja el cuerpo y el alma, estamos prácticamente trabajando como un motor está trabajando tal vez del 100% estamos trabajando al 25%. Y eso, con golpes, con todo tipo de traumas, dolores y agonías que vienen a nuestra vida, porque las cosas que hacemos después nos traen culpabilidad, nos traen condenación. Y en realidad reconocer que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Tenemos la naturaleza de Dios, es algo glorioso, es algo maravilloso, hermanos. Es algo precioso, porque nos podemos mirar por dentro, podemos ver por dentro, porque Dios nos lo permite mirar por dentro cómo estamos. Podemos llorar, quebrantarnos delante de Dios, pero después que nos lloramos y que nos quebrantamos, nos levantamos de ese lugar y podemos ver la paz de Cristo, porque su palabra es real. Su palabra nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Jeremías capítulo 15. Y es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Si caminamos en su palabra, que es el llamado, el carácter del llamado a la fe en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es nuestra fe.
Cristo Jesús es nuestra fe. Cristo Jesús es el propósito de nuestra vida. Cristo Jesús es el llamado que Dios nos ha hecho para ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la fe en Cristo Jesús adquirimos la nueva naturaleza. Reconocemos por la fe en Cristo Jesús que hemos muerto a la vieja naturaleza. Que ahora vivimos la nueva naturaleza en Cristo Jesús por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, con el cual nos ha sellado hasta el día de la redención. Y podemos luchar día con día contra esa vieja naturaleza cuando quiera venir en algún momento, sea en la conciencia, sea en la inconsciencia o subconsciencia. Quiera venir, sabemos cómo reprenderlo, cómo inutilizarlo. Sabemos y le recordamos que en Cristo Jesús y con Cristo hemos sido juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Gálatas 2:20, y lo que vivimos en este cuerpo lo vivimos en la fe de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y por esa fe, por ese sublime llamado que Dios nos ha hecho a través de la fe en Cristo Jesús, nosotros podemos saciar todas nuestras necesidades y podemos ser un instrumento de bendición para el propósito por el cual Dios nos dio la vida, como personas, como hijos, como padres, como hermanos, como familia de Dios, como personas que estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero podemos tratar con otras personas, hablar con otras personas y aún, hermanos, exhortar y reprender todo lo que se opone a Cristo Jesús. Entonces, voy a leer de este capítulo de Habacuc 3, que es verdaderamente un poema maravilloso a nuestro Dios, de las proezas y maravillas de nuestro Dios. Quiero ver Habacuc 3:19, dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Voy a volver a repetir. El versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. La fortaleza lo podemos entender como una ciudad amurallada, inexpugnable. Nadie puede entrar a ese lugar. Está cubierto. Así estaba Babilonia, cubierta completamente, inexpugnable. No había forma de poder entrar por ningún lugar. Sin embargo, cuando Dios quiso castigar a Babilonia, le dio la sabiduría a Darío su siervo para entrar a ese lugar y para conquistar Babilonia. ¿Por qué? Porque el orgullo, la soberbia se había levantado en ese pueblo contra Dios. Entonces podemos ver aquí, dice el profeta Habacuc en el versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, es mi ciudad inexpugnable, el cual hace mis pies como de ciervas, el cual me hace capaz. Los pies como de cierva. Las ciervas son pequeños cervitillos que tienen una velocidad grande, que aunque las fieras salvajes quieran cazarlos, si ellos se dan cuenta que las fieras salvajes están sobre ellas corren, su rapidez para correr sobrepasa la de los animales salvajes. Dice, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y en mis alturas, en la comunión que Habacuc tenía con su Creador. Cuando estamos en la presencia de Dios, ascendemos a lo alto. Ascendemos de este lugar donde estamos, subimos hacia lo alto, porque Dios empieza a revelarnos a través de su palabra cosas profundas, cosas
excelsas, cosas maravillosas. Por eso Habacuc entendió el carácter del llamado a la fe. Y es el título de este tema. Caminar en las alturas. Cuando uno en las alturas, por encima de todos los problemas y dificultades, en la comunión con nuestro Dios, el andar con Cristo simboliza eso. Caminar sobre todos los problemas y dificultades que son puestos bajo nuestros pies. Dice en el libro de Efesios que bajo los pies de Cristo están principados. Dice autoridades, poderes y señoríos, todos están bajo los pies de Cristo. También dice, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y dice, y lo ha dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En el espíritu Habacuc no entendía, no conocía todavía la revelación que Cristo había de dar a la iglesia. Pero él ya estaba caminando en las alturas por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo inspiró a todos los profetas de Dios. Entonces, punto 1, caminar en las alturas también simboliza no solamente vivir por encima de todos los problemas y dificultades, porque muchas veces los problemas parecen gigantes o se manifiestan como que fueran gigantes. Sin embargo, delante de los pies de Cristo son como simples insectos y Cristo los holla. Así también nosotros, cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios, alabándole, adorándole, dando testimonio de la grandeza de su poder, en comunión con Él a través de la oración, de la intercesión, de la búsqueda de su rostro. Podemos vivir a un paso del desastre, sin embargo podemos estar saltando de gozo en Cristo Jesús. Saltar de gozo significa brincar, dar vueltas de gozo, de alegría. Esa es la victoria del cristiano. Esa es la manera como el cristiano puede enfrentar todos los desastres que puedan venir a la vida de uno. Porque eso es el carácter del llamado a la fe. Dice aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, dice, versículo 4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 4, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuevamente, 1 de Juan 5, versículo 4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, hermanos, aún si hay algún tipo de problema de toda índole, aún de la salud, si usted se goza en el Señor, si usted camina por encima de todo lo que usted pueda ver, sentir, usted verá la gloria de Dios, que es en Cristo Jesús. Y es por eso que Dios nos ha llamado para manifestar su gloria al mundo. Cristo ha dicho, yo soy la luz del mundo. Está San Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En tinieblas porque cuando antes teníamos problemas no sabíamos qué hacer ni a quién acudir. Y acudíamos a personas que no podían resolver en verdad profundamente nuestras necesidades. Porque no solamente somos cuerpo, alma, somos espíritu. Y es por eso, en San Juan 8:12 dice, yo
yo soy la luz del mundo. Por eso Dios nos ha mandado a hacer lumbreras. Donde está la oscuridad es donde la luz ilumina. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida y de la vida eterna. San Juan 8:12. Eso es muy importante. Dios nos pone donde Él quiere que estemos. A nosotros nos ha puesto aquí, en el este de Los Ángeles, donde hay oscuridad. ¿Para qué? Para que la luz de Cristo pueda iluminar. Es por eso que Él nos tiene aquí. Podríamos haber estado en otro lugar, pero la luz en la luz no se nota. Sin embargo, la luz en la oscuridad sí. Por eso estamos aquí. Por eso Jesucristo de Nazaret nos ha puesto en este lugar. Para que la luz de Cristo pueda iluminar en todo este entorno que nos rodea. Siguiendo con el tema de este día, el Espíritu Santo es la luz que brilla en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da la personalidad de Cristo. Porque Él es el que nos revela la perfecta voluntad del Padre en Cristo Jesús. Él es el que nos recrea y nos da vida. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos consuela. Él es el que glorifica a Cristo en nuestro corazón. Él es el que nos guía. Él es el que nos da el poder. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Voy a darles algunos versículos. Efesios 4:30. Él se constricta cuando nosotros no lo buscamos. Cuando estamos desperdiciando el tiempo. Vagando, dejando vagar nuestra mente, nuestros ojos y nuestros oídos en cosas que no edifican. Él nos guía. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos 8:29 o también Hechos 10 del 19 al 20. Él vive con sus santos. Juan 14:17. Él glorifica a Cristo en nuestro corazón. San Juan 16:14. El Espíritu Santo nos da poder. Romanos 15:13. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8:26. Él nos enseña verdaderamente lo que debemos decir, hablar y predicar. Primera de Corintios 2:13. Él nos reprende para que nosotros haya un corazón contrito y humillado. Eso lo puede ver en San Juan 16:8. Él nos santifica día con día. Solo puede ver en Primera de Corintios 6:11, también en Romanos capítulo 15, versículo 16. Él habla a través de sus siervos, así como habló a través de los profetas de Dios. Lo puede ver en Segunda de Pedro 1:21, Primera de Pedro 1 del 11 al 12. Él nos enseña, San Juan 14:26. Él testifica de Cristo en nuestros corazones, San Juan 15:26. Hermanos, el Espíritu Santo es la personalidad de Cristo en nosotros. Nuestros primeros hermanos, si usted puede leer lecturas, lea la vida de nuestros primeros hermanos de la iglesia primitiva. Ellos no buscaban cuándo iban a morir, sino cuándo iban a ser enterrados. No buscaban prácticamente un lugar donde habrían de descansar sus cuerpos, sino ellos buscaban la gloria del cielo, esperando el regreso de Jesucristo. Ellos estaban a la espera de que Cristo había de regresar en cualquier momento. Entonces esto le dio a ellos un valor a su fe. Cada día la fe en Cristo Jesús se iba renovando y la unción del Espíritu Santo, por lo tanto, iba creciendo en sus corazones. Todos sus trabajos, sus labores eran para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Sea grande,
sea pequeño, todo lo que hagamos, hagámoslo para Cristo. Sus ojos, sus corazones, su mente, su alma, su espíritu, su hablar, su entrada, su salida, acostar y levantar estaba puesto en los pasos de Jesús, que si ya venía, que si ya oían que había regresado, ellos estaban atentos al regreso del Señor. De tal manera que ellos estaban avanzando en victoria y en el poder de la unción del Espíritu Santo, porque estaban atentos a los pasos del Señor. Ya viene el Señor, estaban atentos a oír que fueran, así como oyeron el Señor resucitado, ellos estaban esperando oír, el Señor ya regresó. Entonces sus oraciones, sus meditaciones en la palabra que Cristo les había dejado, la lectura de su palabra, sus testimonios, la vida de acá, porque en ese entonces pues no había papel y lápiz como hay ahora. Pero el testimonio de sus palabras iba corriendo de pueblo en pueblo, porque ellos iban caminando, moviéndose de aquí para allá. Entonces ellos estaban enseñando a otros a través de su propia vida, de su testimonio, quién era Jesús y lo que Jesús había hecho en la vida de ellos. Es como la samaritana, San Juan 4. Cuando ellos vieron la diferencia de una mujer acomplejada, de una mujer que se escondía, de una mujer de mala reputación, vieron a una mujer poderosa en el espíritu, una mujer segura, una mujer que les empezó a hablar y a decirles cómo había sido su vida, ya sin vergüenza, sin temor, sin el qué dirán. Ellos estaban viendo a una nueva mujer que Cristo había hecho nacer de nuevo por medio de la fe. Tocó tanto la vida de Samaria, de ese pueblo, que todos quisieron ir a ver aquel que había cambiado a esa mujer de Samaria. Aquel que había transformado a esa mujer ya no era la misma. Ya no hablaba amargura, ya no hablaba odio, rencor, ya no hablaba resentimiento, ya no hablaba malas palabras, ya no estaba viendo ya no era una mujer completamente nueva. Una mujer que impactó la vida de hombres y mujeres. Por lo tanto, esas personas fueron a buscar a aquel que había hecho ese cambio, esa transformación a una nueva mujer. Y todo Samaria fue salva por el testimonio de aquella mujer, por la vida de aquella mujer. Las maravillas que Dios hace, hermanos, son increíbles. En ese entonces, la iglesia primitiva, el poder del anticristo, el poder de Roma estaba sobre ellos. Sin embargo, hay algo interesante, hermano. Lo que dice Habacuc, el carácter del llamado a la fe. Porque él pudo ver dos situaciones distintas. Una durante el reinado de Josías, un reinado de paz, un reinado verdaderamente de bendición. Y pudo ver él todo lo contrario, que fue una calamidad cuando vinieron los asirios. Es cierto que nada sucede si Dios no lo permite. Los hijos de Josías habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Le habían dado la espalda a Dios y a las Escrituras. Habían encarcelado, habían aún hecho matar a los profetas. Sin embargo, ese fue el tiempo de Jeremías. Y Dios envió a Nabucodonosor, al pueblo caldeo, para que los conquistase. Y podemos ver, hermanos, que aún en los momentos de tribulación, la presencia de Cristo trae aliento, trae entendimiento, trae sabiduría, para que los hijos de Dios podamos seguir dando testimonio al mundo que ya no vivimos nosotros, que Cristo vive en nosotros y que ahora nosotros somos nuevas criaturas. Por medio del Espíritu Santo, el pueblo de Dios es preservado en la verdad. Por medio del Espíritu Santo, nuestro testimonio es determinante para traer al reino de la luz a todos aquellos que están en la oscuridad, aún a nosotros mismos. Porque como hijos de Dios, Dios nos ha dado un propósito en nuestra vida. Tenemos que dar luz empezando por nuestra casa y nuestra familia.
Dios nos permite, ya este día domingo que viene, se celebra el Día del Papá. Primeramente nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El Padre de todos los padres. Y luego el Día del Padre, este domingo. Y como padres, Dios nos habla, porque también tenemos que dar testimonio determinante en nuestra familia. Como hijos, Dios nos enseña, en el libro de Efesios lo podemos ver, Efesios capítulo 5 o 6, voy a verlo rápidamente con usted, porque la vez pasada les dije que venid a mí los que están cargados y trabajados, porque yo lo veo, lo escucho para ver, y Dios también me está hablando a través de esta predicación, porque Él usa nuestra boca, hermanos. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque yo lo escucho y me edifica mi vida y me quebranta, porque digo, Señor, eres tú el que habla por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Gracias por las maravillas que tú hay. Quiero ver el libro de Efesios, hermano, porque la vez pasada dije que venid a mí los que estaba en San Juan, no, está en Mateo 11:28. Dice aquí, en el libro de Efesios capítulo 6, dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero ojo, el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. A este punto quiero ir. Nosotros como padres tenemos un proceso. Estamos caminando en un proceso en Cristo Jesús. Y tenemos que reconocer que somos imperfectos, que los amamos, pero que la palabra de Dios dice que no debemos provocar a nuestros hijos a ira. Y los provocamos a ira. Indirectamente los provocamos a ira. Y tenemos que escudriñarnos por dentro como padres. Tenemos que ser sabios e inteligentes para pedir perdón a nuestros hijos. Con valentía. Porque pedir perdón, el que pide perdón no es un cobarde, es un valiente. Disculpas no, perdón. Tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. Hace poco, una hermana muy hermosa estaba diciendo que sus hijos le habían dicho: ustedes son unos hipócritas. Ustedes viven peleando y después quieren aparentar delante de nosotros que no pasó nada. Y eso no es así. Dios demanda que que nuestro testimonio brille como luz en las tinieblas. Y que seamos sinceros con ellos. Si hay problemas en el matrimonio, reconozcamos. Y delante de Dios primeramente que le hemos fallado a Dios. Y después delante de nuestros hijos. Reconocer que los hemos ofendido. Porque ellos lo que quieren es un testimonio real en sus vidas de que nosotros en verdad somos verdaderamente nuevas criaturas. Entonces, como padres, debemos pedir perdón a nuestros hijos por promover a ira, por hacerlos enojar, por ser injustos con ellos. Debemos decirles, y sobre todo en esta fecha del Día del Papá, que se reúne la familia. Sé que no todo, porque estamos en un tiempo donde debemos ser sabios, guardar distancias, ponernos nuestros tapabocas, porque aunque nosotros sabemos que Dios guarda nuestras vidas, no debemos también nosotros tomar ventaja de estas situaciones. Como familia, muchas veces las familias están reunidas y pueden estar cerca y hablar con ellos, sobre todo de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, como dice el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 6. Es el último versículo antes del libro del Nuevo Testamento. Después de eso hubieron 400 años de silencio. Quiero leer lo que dice Malaquías capítulo 4 versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos y amigos, hay tanto dolor en el mundo porque todo ha empezado en el hogar, en la familia. Todo empezó en Adán y Eva.
en el matrimonio de Adán y Eva. Entonces, es importantísimo que hagamos un alto con sabiduría en esta fecha, sobre todo del Día del Papá. Nos pongamos a cuentas con Dios y escudriñemos nuestro corazón y nos pongamos a cuentas con nuestros hijos, si son nietos, con nuestros nietos. Pero nos pongamos a cuentas con Dios y con la familia para pedir perdón y para perdonar. Para reconocer ante Dios primeramente y ante nuestra familia que somos imperfectos, que no somos perfectos y que solo Dios puede cambiarnos y transformarnos en la medida que nosotros reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras maldades y nos ponemos en las manos de Dios para que Él haga la transformación, renunciando a toda esa maldad. Entonces es muy importante que podamos pedir perdón a nuestros hijos, decirles que los hemos provocado a ira, que los hemos entristecido, que los hemos decepcionado, que hemos sido injustos con ellos. Es necesario, hermanos, es necesario para que ellos tengan un corazón sano, para que puedan caminar y puedan tener un encuentro con Cristo verdaderamente de transformación en sus vidas, para que no hayan amarguras, dolores, quebrantos que se va arrastrando de generación en generación. Yo les puedo contar un caso muy cercano para mí, de la familia, donde un miembro de la familia golpeó a su hijo, provocó a ir a su hijo, y el hijo lo golpeó. Y en este caso le afectó su salud al papá, pero el papá lo provocó a ira. Yo, cuando supe esa situación, yo me puse a orar y a clamar a Dios por esa necesidad. Y esa persona partió con el Señor. Yo creo que se amistaron. Pero lo más importante es reconocer lo que hay en nosotros. Yo te hice enojar, yo te provoqué a ira, yo fui injusto contigo, yo dañé tu corazón, dañé con mis palabras tu personalidad, porque te dije palabras que te ofendieron. Perdóname. No es hacer la amistad que ya pasó, sí, ya pasó, lo siento. No, hay que ser directos, porque las palabras son como espadas que hieren. Por eso Cristo lo dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hay palabras que quedan en los hijos, sobre todo en la relación de padres con hijos o de hijos con padres, quedan y nadie las puede sacar. Son como cuartos oscuros, donde no pueden salir, donde están lamentando su dolor a pesar que conocen a Cristo. Y son varios casos, no solamente uno, donde los padres, provocando a ir a sus hijos, han dado lugar a que los hijos levanten la mano contra sus padres, y después los padres tal vez ya no están en este mundo y los hijos están bajo maldición. Bajo maldición, nada les sale bien, no son prosperados, caminan arrastrando los pies en amarguras, en miseria, en escasez, en pobreza, y no entienden y no comprenden, porque la palabra de Dios se cumple. Por eso es muy importante, hermanos, la palabra de Dios nos da sabiduría. Es muy importante que entendamos este punto, porque dice en el libro de Efesios capítulo 6, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra, para que te vaya bien. Pues un hijo que levantó la mano contra su padre o contra su madre no le va a ir bien. Y es por eso
Y el padre y la madre que ama a su hijo, a su hija, tiene que entender que lo que hizo va a traer consecuencias. Él se enojó, se irritó, se levantó en ira, empezó a hablar, a vociferar. Y el hijo levantó la mano contra su padre, contra su madre. A mí me pasó algo similar. Y le doy gracias al Señor porque aún yo fui a la autoridad porque me dolió mucho lo que pasó conmigo, con mi hijo. Sin embargo, Dios se glorificó. Digo ¿por qué? Porque yo quería que mi hijo me dijera por qué él me levantó la mano. Pero sin embargo Dios trató conmigo. Dios trató conmigo. 3 meses estuve en las mañanas ayunando, orando, clamando, intercediendo para que me quitara el dolor de mi corazón, para que yo pudiera verdaderamente saber, entender qué es lo que había pasado. Y sí, Dios me reveló, me hizo entender y comprender, y sobre todo, hermanos y amigos, llenó mi corazón de amor por mi hijo. Y hoy en día, el amor entre nosotros ha crecido. ¿Por qué? Porque yo he reconocido, no solamente mi hijo me pidió perdón a mí, yo también le he pedido perdón a él. Yo también. Él me dijo, madre, perdóname, no sé qué me pasó. Y yo le dije, hijo, yo tengo más culpa que tú, porque yo conozco la palabra de Dios y yo te provoqué a ira. Perdóname, hijo. Yo me arrepiento de mi maldad y te pido perdón. Y nos hemos abrazado, y ese es el amor de Dios. Es amor y perdón. Es amor y perdón. No somos perfectos, pero Dios por su Espíritu nos va perfeccionando día con día. ¿Y qué es lo que va haciendo? Va dando frutos de arrepentimiento en nuestro corazón a 30, 70 y a 100 por 1. Porque no hemos nacido perfectos, hemos nacido en el pecado. Y muchas veces como padres creemos que lo que le decimos o lo que les hablamos es lo mejor. Y no entendemos y no comprendemos en qué condición, en qué situación ellos se encuentran. Y es por eso que necesitamos que Dios llene nuestro corazón de amor. Primeramente, para que podamos entender el corazón de Dios, de nuestro Padre Celestial, en Cristo Jesús por su Santo Espíritu. Y para que podamos entender el corazón de nuestros hijos. Para que podamos entender nuestro propio corazón y mirarnos por dentro y ver por dentro cómo estamos delante de Dios. Y poder reconocer nuestras flaquezas, debilidades y poder quebrantarnos, poder llorar, poder clamar por nosotros mismos. Lo necesitamos, lo necesitamos. Eso es muy importante también en la relación matrimonial. Los esposos se enojan, se dicen palabras. Y es necesario que haya momentos en que podamos como esposos pedirnos perdón. Sí, tú me dijiste esto, pero yo también no te dije nada, pero pensé esto, sentí esto. Te pido que me perdones. Y a su vez el esposo, la esposa, perdonarnos. ¿Por qué? Porque Dios escudriña el corazón. No solamente lo que hablamos, también lo que pensamos y lo que sentimos. Lo que Dios juzga. No solamente las palabras que hablamos. Lo que hemos pensado y lo que hemos sentido, también Dios está juzgando. Si queremos ser instrumentos del Padre en Cristo Jesús por su Santo Espíritu, debemos ser valientes para reconocer nuestras flaquezas y debilidades y pedirle al Padre en Cristo Jesús que Él cambie y transforme nuestras vidas y nuestros corazones. Para mí es una victoria, en lo personal, poder dar este testimonio públicamente. ¿Por qué? Porque no siento ninguna aflicción, ni sentimiento de culpa ni condenación, porque se lo he entregado a mi Padre Celestial en Cristo Jesús, y Él ha sanado mi corazón, mi alma y mi espíritu. Y puedo dar testimonio y puedo enseñar y ser instrumento de bendición para otras personas. Eso es lo que Cristo hace.
El Espíritu Santo es la personalidad de Cristo en nosotros. En nosotros. Solo Cristo, que es perfecto en aquella cruz, cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado?, pudo entender que el abandono era por causa de que Él llevaba el pecado de todos nosotros sobre su cuerpo en aquella cruz. Luego dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno vive sin Cristo, comete muchos pecados, se ve envuelto en muchas situaciones y arrastramos esas situaciones de generación en generación, sobre todo en nuestras emociones, en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestra voluntad, que solamente Cristo puede cambiar. En el mundo hay un dicho, hablaba con mi hermana en la mañana. El dicho del mundo dice que el árbol que crece torcido nadie lo endereza. Sin embargo, Cristo sí, porque Él puede hacernos nacer de nuevo. En el mundo dice ver para creer. Sin embargo, lo que Dios nos habla a través de su palabra es que hay que creer para poder ver la gloria de Dios. Entonces, hermanos, Cristo es la luz de nuestra vida. En Cristo Jesús, hermanos, toda tiniebla es destruida. Toda tiniebla aún que hemos venido arrastrando en nuestra personalidad desde nuestros ancestros. Todas las tinieblas son destruidas y la luz de Cristo irradia vida, aún primeramente en nosotros mismos, como dice el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y no solamente para él, para su casa, para su hogar, para su matrimonio, para su familia. ¿Sí? Porque hemos venido a esta vida con un propósito. La palabra de Dios lo dice. En el libro de, vamos a ver uno de ellos, en el libro de Romanos, vamos a ver, Romanos, no me dice todavía mi hermanito que me falta con usted, pero dice aquí Romanos 9:11, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué? Entonces, podemos ver que nuestra vida tiene un propósito. Irradiar luz, la vida de Dios, primeramente en nosotros mismos, en nuestra familia, sean nuestros padres, sean nuestros hermanos, sean nuestros sobrinos, sean nuestros hijos, sean nuestros nietos, sean nuestros yernos, nueras, cuñados, cuñadas, sea en todo nuestro entorno, sea en la iglesia, en cada matrimonio, en cada familia representada, sea en los estudios, donde quiera que estemos. La luz de Cristo es la que tiene que brillar en cada uno de nosotros, para que podamos avanzar en la proclamación de este evangelio bendito, de estas buenas noticias de amor, perdón y reconciliación de Dios con el hombre. Y así como Dios nos ama y nos perdona, así tenemos que amar y perdonar todo el tiempo, todo el tiempo. Es más, su palabra dice, ama a tus enemigos, haz bien a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen y ora por los que te calumnian para que seas llamado hijo de Dios. Dios nos ha mandado a tener paz con Dios y con los hombres. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón y tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo sé que yo no soy perfecta, yo tengo que entender que mi prójimo tampoco lo es, y orar por él, clamar por esa persona. Este no es tiempo de debilitarnos, sino de prepararnos más y más en la palabra de Dios, que es vida y es espíritu. Con el propósito, ¿cuál es el propósito? De exaltar a nuestro Rey bendito, a Cristo Jesús, de que los campos de siembra y cosecha puedan ser grandes en estos últimos tiempos, hermanos. ¿Para qué?
vengan tiempos de bendición para aquellas almas que caminan sin fe, sin esperanza y sin Dios. Antes que regrese nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados, antes que vengan los años de la gran tribulación, que son sufrimientos y pruebas, la iglesia debe estar levantada, debe estar, hermanos, verdaderamente preparada. 24 horas de cada día nuestro diario vivir, hermanos, para estar clamando, intercediendo, buscando el rostro de Dios y orando por nosotros mismos, para que no estemos adormecidos, dormidos espiritualmente, estando vigilando, como dice, como atalayas, hermanos, estando vigilando para que toda contaminación de carne y espíritu no toque nuestras vidas. La iglesia tiene que estar, hermano, en pie de lucha permanentemente. ¿Por qué? Porque el día del esplendor del Evangelio, hermano, no se compara al tiempo de la gran tribulación, que son 7 años. Va a ser grande tribulación, pero el tiempo relativamente va a ser corto. Sin embargo, el tiempo de la iglesia ha sido largo. Hace más de 2000 años que se está predicando el Evangelio. Porque Dios en su infinita misericordia no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. Entonces, hermanos, vamos a levantar nuestra cabeza y vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por darnos el privilegio de traer este mensaje que tú has ido preparando para que, Señor, podamos ser tu boca, tus ojos, tus oídos, tu mente y tu corazón. Ayúdanos cada día a santificarnos más y más. Ayúdanos cada día a ser sabios y entendidos, Padre. Que, Señor, nosotros en todo tiempo debemos estar velando, orando. En todo tiempo debemos estar exaltando y alabando tu nombre. En los momentos de prueba, Señor, debemos estar saltando de gozo, de júbilo, como lo hacía el profeta Habacuc. En los momentos, Señor, Padre, de descanso, debemos también estar, Señor, clamando, intercediendo, buscando tu rostro para que tú nos reveles dónde está la necesidad. Empezando por nuestra vida, nuestra casa, por la iglesia y por este ministerio glorioso que tú nos has dado, Señor. Para que, Señor, al unánime todos podamos seguir creciendo y seguir a través del espíritu de amor y del vínculo de la paz como cuerpo de Cristo, Señor, esperando como la esposa espera al esposo que está presto a llegar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.